lugar y vamos a meditar esta tarde en la palabra de nuestro Dios. Y hay algo que sin duda a todo el mundo nos sucede cuando hemos hecho alguna petición a Dios y no vemos la respuesta de momento, ¿no? El tema que yo quiero compartir con ustedes se llama entre la promesa y el cumplimiento. ¿Qué pasa en ese tiempo? Y este episodio que leímos hace un momento, donde el rey David tiene aproximadamente unos 29, 30 años de edad, él va a ser el rey. Todavía no lo es, pero ya fue ungido, o sea, él ya está ungido. Pero todavía no, aunque en el ámbito espiritual ya fue elegido por Dios, técnicamente no es rey todavía. Hay un rey en el trono llamado Saúl, celoso, que por momentos quiere matar a David, que así literalmente quiere borrarlo de la faz de la tierra. Su celo, su envidia, pues no le permiten comprender que Dios lo ha desechado a él como mandatario y que hoy ya tiene otro monarca, otro rey que ha ungido. Dice la Biblia que Él es el que pone y quita gobernantes. Y creo que esta parte está muy ad hoc con lo que está sucediendo ahorita con las votaciones. Yo les decía a mi familia, a mis hijos, les decía, a veces nosotros nos peleamos y nos desgastamos que por un partido, por un candidato, cuando la realidad es que es Dios el que decide quién y cómo va a gobernar. Y tristemente muchos hombres malvados dirigen los destinos de nuestros conciudadanos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos y de nosotros mismos. Pero realmente es Dios el que decide las cosas, y Dios había decidido poner a David y quitar a Saúl. David había sido ya ungido, pero Saúl quería matarlo porque Saúl estaba todavía en el reinado. Y entonces el rey David se va a ver obligado a vagar por las laderas de las montañas de Judea con una banda de mercenarios, aproximadamente 600 hombres. David es una especie de Robin Hood viviendo ahí en las praderas, en las laderas, metidos en las cavernas, con otros proscriptos mercenarios como él que sin duda se fueron metiendo en problemas, que eran algunos que eran menesterosos, ladrones, y entonces se van uniendo y se va juntando un ejército poderoso con 600 hombres. Y parecen muchos, pero la verdad es que eran muy pocos comparados con el imperio, el poder que tenía el rey en curso llamado Saúl. Pero David debe de estar prófugo porque Saúl lo persigue, hay un precio por la cabeza de David. Así que David, hermanos, tiene que huir y vivir como un fugitivo a pesar de haber sido ungido por Dios para que él fuera el rey de Israel. Todavía no lo es. Es una promesa, es una profecía. Recibe la profecía, recibe la promesa, pero todavía no se cumple esa promesa. Todavía no se cumple esa profecía. Él está en medio. Y esto es lo que da título, hermanos, a este mensaje. Él está entre la profecía y el destino. Está entre la promesa y el cumplimiento de la misma. Y David ahorita se encuentra entre lo que Dios le dijo, lo que Dios le prometió y lo que va a llegar a ser. Está a la mitad. Y yo quiero compartir este tema, hermanos, porque hoy hay mucha gente que vive esta situación. Dios nos ha prometido estar con nosotros. Dios nos ha prometido guardarnos. Tenemos la promesa, pero muchos estamos en este periodo en el que todavía no vemos la respuesta de esa promesa.
Y en este intermedio, que queda en alguna parte entre, insisto, la promesa y el cumplimiento de la misma, en ese intermedio muchos estamos viviendo, y en este pasaje, en este intermedio vivía David, y David vivía en una ciudad llamada Siclag. Él vivía en Siclag. Siclag era un sitio que estaba, pues, a un lado, por ahí cerca de Jerusalén, ¿no? Pero si nosotros pudiéramos alegorizar un poco, todos pasamos por un Siclag. Es un sitio donde todos por algún momento hemos vivido o vamos a vivir, ya sea a nivel pareja, a nivel sentimientos, a nivel de papás, a nivel de hijos, ¿no? Es un sitio donde Dios te ha prometido que te va a dar paz en tu corazón, pero tal vez todavía no llega esa paz. Y estás viviendo en tu Siclag, estás viviendo en ese intermedio entre la promesa de Dios y que se cumpla esa promesa. David así estaba. Imagínense David sabiendo que Samuel ya lo había ungido de parte de Dios. David era el rey ya de Israel prácticamente, pero la realidad es que todavía no tomaba el trono. Estaba por cumplirse esta promesa. Y ese Siclag que tú y yo llegamos a vivir es el sitio donde uno tiene que vivir mientras tanto Dios no cumpla lo que te prometió. Mientras Dios no te cumpla esa promesa. Siclag sería un sitio donde todos en algún momento hemos vivido o vamos a vivir. Un lugar de paciente espera. En alguna parte entre la promesa y el cumplimiento de esa promesa. Y hay gente, hermanos, que dicen, pues sí, Dios a mí me ha prometido cosas, pero yo no las veo claras. Hay mucha gente, hermanos. Miren, hay gente que equivocamos el concepto de Dios. Y pensamos que Dios debe de estar dispuesto, porque para eso es Dios, debe de estar dispuesto para cuando tú truenes los dedos, Él inmediatamente te conteste. Y la realidad es que no es así. Pero Dios te ha hecho una promesa, nos ha hecho una promesa a todos nosotros. Dios hizo pactos con nosotros. En el mundo vas a tener aflicción, pero no te preocupes porque yo voy a estar contigo. Pero cuando vienen los problemas, ¿qué decimos? ¿Por qué me abandonas, Señor? ¿Dónde estás, Señor? Pues Él dice que iba a estar contigo, ahí está. Pero estás en tu Siclag, estás en ese momento entre lo que Dios te promete y lo que Dios te va a cumplir. Y Dios te lo va a cumplir, de eso debes tener absoluta certeza. Pero empiezan las dudas, y empieza el miedo, y empieza el temor, porque el enemigo, hermanos, es el primero que empieza a meterte en tu cabeza que Dios no va a cumplir esa promesa. Es el primero que empieza a poner dudas. Es el primero que te hace desfallecer cuando tomas una decisión. Porque es el primero que sabe que Dios te va a cumplir lo que te prometió. Y entonces, hermanos, a veces nosotros nos desesperamos porque quisiéramos que la respuesta llegara al instante, que el consuelo llegara al instante, que hay gente, hermanos, que le dice a Dios, bueno, yo he platicado con ellos y que a veces me dicen, es que el Señor me falló, hermano, porque yo hablé con Él y yo le dije esto. Pero cuando Dios te contestó y te dijo, sí, acepto lo que tú me estás diciendo. A veces nosotros hacemos pactos, pero queremos tratar con Dios como si tratáramos con cualquier persona. Y a veces, mis amados hermanos, tenemos que estar ciertos si realmente
seguimos al Señor si el concepto que tenemos de Dios es el verdadero? Miren, yo hoy muy temprano vi una publicación de un hermano de la iglesia, y yo respeto los puntos de vista de toda la gente. Yo respeto el que le vayas a un candidato o a otro. Al final de cuentas así es esto, es la democracia. Pero yo veía la publicación que él subía y decía: yo me quiero quedar con una declaración del presidente donde dice que él es cristiano. Porque le pregunta que si él es católico y dice: no, soy cristiano. Y entonces dice él, pero en la iglesia evangélica hay denominaciones, y una denominación es cristianos. Eso es una mentira. O eres cristiano y evangélico es exactamente lo mismo. Y luego dice: pero yo no soy ese tipo de cristiano. Yo soy un cristiano seguidor de Jesús Cristo. Y dice una aberración, porque dice: porque Jesús es el más grande luchador social que ha existido. Y hermanos, perdónenme, pero la persona que conoce lo mínimo de la salvación debe de saber que Jesús nunca fue un luchador social. Jesucristo es y será nuestro Salvador. No es un luchador social. Él no vino a eso, hermanos. Él no vino a quitar la pobreza del mundo. Él no vino a quitar los problemas del mundo. Todo lo contrario. Dice la palabra de Dios que el que lo va a seguir va a tener problemas, pero Él va a estar ahí. Jesús no vino a eso. Jesús vino a morir en la cruz para que tú y yo podamos tener vida eterna. Jesús no fue un luchador social. Pero la gente equivoca esto. Y nosotros como creyentes equivocamos a veces pensando que Dios tiene que prometer las cosas y la promesa tiene que ser instantánea, contestada inmediatamente. Pero Dios tiene tiempo para contestar. La verdad, Dios hace cosas maravillosas. Yo he orado, hermanos, por gente que ha tenido problemas de salud serios y que en un momento dado ellos dicen: es que siento que esta enfermedad ya se fue, ya no la siento, y empiezan hasta engordar, ¿no? Y que ni siquiera tuvieron que ir a tener otra atención más especializada. Pero todavía falta que le hagan un examen. Y uno diría: bueno, pues que se lo haga, pero pues si Dios ya le hizo la promesa, se la va a cumplir. Y a veces caemos en ese otro error pensando en que nosotros tenemos un poder de sanidad como para decirle a la gente: ya no te atiendas, ¿no? Entre la promesa y el cumplimiento, tú debes de hacer lo que te toca. Si Dios a ti te ha prometido que vas a tener la sanidad, atiéndete. Haz lo que tengas que hacer. Hazte tus estudios, ve a que te revisen, guarda tu alimentación, cuídate tus hábitos, todo, para que la promesa de Dios, cuando tú la recibas, puedas disfrutar de ella, ¿no? En la semana estamos viendo la vida devocional en el estudio de los jueves. Y yo les decía: ¿cuántos de nosotros estamos preparados para recibir la bendición de Dios? Porque para poder sembrar, la tierra tiene que estar preparada. Mi hermana Angelita sabe bien de esto. Cuando uno va a sembrar, tiene uno que preparar la tierra. Tiene que hacer el surco, tiene que limpiar, quitar piedras, quitar maleza, para cuando eches tu semilla, la semilla crezca. Y a veces viene la bendición de Dios y nosotros no la aprovechamos, hermanos, porque la tierra no está preparada. Cae la lluvia, pero la lluvia lo único que va a hacer es hacer lodo y maleza, pero no va a haber fruto, porque la tierra no está preparada. Y mientras llega el cumplimiento de la promesa, tenemos que saber esperar en Cristo ese cumplimiento de esa promesa. Y regreso a lo que estaba compartiendo, hermanos. En Ciclac, un lugar donde uno tiene que vivir hasta que se cumpla la promesa de Dios. Y David vivió ahí durante 1 año y 4 meses, con 600 hombres que se fueron juntando ahí con él. Él los fue encontrando o él se agregó.
Estos hombres se vivían con sus mujeres, sus hijos, eran personas que habían sido desterradas, personas que habían salido huyendo y que salían con toda la familia. Y entonces David está con estos 600 hombres esperando que Dios le dé la corona. Y la verdad, hermanos, es que el tema no solamente tiene que ver con esperar y llegar al trono, sino el tema es convencer a los demás que va a llegar al trono. Esta es la parte de intermedia entre la promesa y el cumplimiento. El tema siempre va a ser convencer al otro para que se agregue a tu fe. Y mis amados hermanos, tenemos que decirle a los demás que Dios va a estar con nosotros y que Dios nunca nos va a dejar. Por eso yo decía hace algunas semanas, nosotros a veces le hacemos caso al diablo. Y hay gente que no sabe ni de qué se trata el asunto, pero te da su opinión y te da su consejo, y hazle así y de este modo. Y a veces, hermanos, esos consejos que no son sabios, en vez de ayudarnos, nos hacen atrasar más la promesa de Dios. Problemas en el matrimonio. Y todo el mundo es experto en matrimonio y te da consejos de toda índole. Y cuando ya no se puede solucionar nada, entonces todos, no, pues es que no supiste vivir el matrimonio, no tomaste la decisión acertada. Porque al final de cuentas, hermanos, quien vive esta situación es el que debe de estar consciente que Dios le ha hecho una promesa y que Dios se la va a cumplir. ¿Amén? Amén. Sí, hermanos. Dios les va a cumplir esa promesa. Hay una enfermedad, mi hijo está enfermo, tengo que atenderlo. Dios te ha hecho una promesa que tu hijo va a sanar. Haz lo que te toca hacer y espera el cumplimiento de esa promesa. Porque saben, hermanos, a veces nosotros creemos en la promesa de Dios, pero abrimos nuestro oído a los que están alrededor nuestro y empezamos a dudar de esa promesa. Los 600 hombres que estaban con David estaban ciertos, porque David así lo creía, que la promesa de Dios iba a llegar. Y van a llegar a una cueva que se llama la cueva de Adulán. Y un día David llega ahí como si nunca se lo hubiese esperado o imaginado. Va a llegar a Ziklag. Cuando se va acercando a la aldea donde él vive con los demás soldados, ve una columna de humo negro que se eleva por encima de las montañas. Y cuando David ve esto, empieza a preocuparse, y obviamente los soldados también. Llegan y descubren que una banda de amalecitas, los enemigos de David, mientras ellos habían salido y estaban a 3 días de camino librando una batalla, trayendo botín de otras partes, porque a eso se dedicaban, los amalecitas a traición llegaron, raptaron las mujeres de cada uno de los soldados, secuestraron a sus hijos, les robaron el ganado, les robaron el oro, les robaron todo lo que tenían. Y en un solo día, estos 600 hombres, junto con David, perdieron esposa, perdieron hijos, perdieron el tesoro y todo el botín que ellos tenían ahí acumulado. Todo en un solo día. Y hay personas, hermanos, que dicen, pastor, es que yo tuve días malos. Estoy seguro, mis hermanos, que hemos tenido todos días malos. Pero estoy seguro también que jamás, en un solo día, te han pasado tantas cosas como le pasó a David. Te han quemado tu casa, te han secuestrado a tus hijos, se llevaron a tu mujer. Yo estoy seguro que nadie ha pasado esta situación. Y en un solo día pierdes todo lo que creías que habías construido. Y ese sería el peor día de tu vida, ¿no? Yo estaría enojado y a lo mejor yo le diría, Señor, estoy entre la promesa que me has hecho y el cumplimiento de esa promesa. Lo mínimo que espero es que no me vaya peor de lo que me estaba yendo.
sea, Dios no te ha cumplido todavía la casa de tus sueños, pero por lo menos pues no quiero vivir abajo de un puente. Estaba rentando una casa y ahora pierdo la casa, no puedo ni pagar la renta. Yo entiendo, hermanos, que tengo que esperar hasta que la casa de mis sueños llegue, porque no es mi tiempo. Y eso lo debemos de entender, hermanos. El tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Y entonces dice la Biblia que David lloró. Y aquí, hermanos, yo quiero parar un poco, porque una de las ideas que nos han metido al cristiano es que el cristiano no tiene por qué estar triste y no tiene por qué llorar. Pero dice la Biblia que David lloró. Y saben, David se permitió llorar, no se amargó. Dice ahí en el primer libro de Samuel 30, entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense, hermanos, cómo lloraron. Que dice la Biblia que les faltaban fuerzas para llorar. Diría alguien por ahí, se secaron sus lágrimas. Sus ojos ya no tenían más lágrimas. Y tal vez estaban afónicos después de haber llorado tanto. Dice la Biblia que José, el soñador, ¿no? José, el hijo de Jacob, dice que lloró con sus hermanos cuando se encontró con ellos. El profeta Ezequiel lloró cuando se enteró que moriría y le pidió a Dios más tiempo. Nehemías lloró cuando vio los muros de Jerusalén derribados. Pablo lloró, dice la Biblia, en medio de las pruebas. Jesús lloró también. Y tal vez ustedes digan, ¿y por qué nos está diciendo todo esto, no? Porque hay gente, hermanos, que cree que llorar, que algo que nos duele es falta de fe. Hay gente, hermanos, en la iglesia que cree que llorar, que cree que preocuparse un poco por las cosas es falta de fe. Hay gente que cree que la vida hay que vivirla con positivismo, y ese positivismo a veces termina siendo una negación de la realidad. Tengo problemas. No. Declara que no tienes problemas. ¿De verdad? Oye, pues ya me dejó mi esposa o mi esposo. Declara que no se ha ido. Pues ¿dónde está el desgraciado? No está. ¿Cómo? Porque yo lo declare, va a estar aquí. Y ese positivismo, hermanos, a veces cae en esta realidad de negar las cosas que están sucediendo. Pero saben, hermanos, aquí es donde tenemos que estar firmes y decirle al Señor: Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Amén. Y ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Y si tienes que llorar, llora lo que tengas que llorar, seas hombre o seas mujer, llora lo que tienes que llorar, porque dice la Biblia que por la noche vendrá el llanto y por la mañana vendrá la alegría. Y eso es una promesa de Dios. Mientras llega la promesa, llora. Mientras llega ese cumplimiento, desahógate. No te reprimas, hermano, tus sentimientos. Porque yo les quiero decir a los que están llorando todavía o estamos llorando por alguna situación, hermanos, que estamos entre la profecía y el destino, estamos entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Pero que dice un dicho popular por ahí que cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Y tenemos la promesa de Dios que nos va a levantar y que nos va a fortalecer. De verdad, hermanos, si tenemos que llorar, lloremos, no nos aguantemos. Oye, ¿estás triste? Pues, ¿y entonces tu fe dónde está? No, mi fe es otra cosa. Mi fe es otra cosa. Pero tengo ganas de llorar, tengo ganas de desahogarme. Saben, hermanos, las lágrimas son el bálsamo del alma. Es lo que nos consuela, es lo que nos conforta muchas veces. Ahora, una cosa es llorar, hermanos, y otra muy diferente
entrar en un estado emocional destructivo, de autoconmiseración, de lástima. Hay gente que va por la vida, hermanos, teniéndose lástima todo el tiempo. Y eso es destructivo, eso destruye tu fe, eso sí destruye tu fe. Tienes que llorar, tener tu duelo y después basta de llorar. Cuando a David, su hijo Absalón, le divide el trono, mata a otro de sus hijos, le causa un problema gravísimo, toma sus mujeres que tenía David, toma su trono y finalmente ese hijo muere en una batalla contra su padre. David lloró por su hijo, aunque era un malvado con él. Se viste de luto. Pero saben, David lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces tuvo que llegar un hombre de sus generales llamado Joab y le dijo: basta de llorar. Dice: ya lloraste, basta ya. Dice: tienes otros hijos, hay otros que esperan que estés bien. Y le dice: ¿qué hubieras querido? ¿Que entonces él nos hubiera matado a nosotros? Hermanos, hay un momento en que tenemos que decir basta también de llorar. Yo creo que nadie, hablando humanamente, hermano, nadie se merece tantas lágrimas de parte de un hijo o de una hija de Dios. Nadie merece lágrimas. Pero el Señor nos da la oportunidad, hermanos, de llorar, porque es un bálsamo para nosotros. Por una parte, David lloró, pero la segunda cosa que quiero decirles de este tema es que busca la palabra de Dios. Miren, David se alarmó por todo lo que estaba pasando, porque las tropas hablaban hasta de apedrearlo y se sentía agobiado, la gente estaba amargada por la pérdida de sus hijos, pero dice que él cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 30, dice versículo 7: y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó ¿a quién? A Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Mis amados hermanos, entre la promesa de Dios y el cumplimiento, tú tienes que fortalecerte con la palabra. ¿Qué te dice Dios en la palabra? ¿Qué te manda Dios que hagas? Porque muchas veces nosotros queremos tomar las decisiones, les decía, por nuestro pensar o por la gente que está alrededor nuestro. ¿Qué dice Dios? Y tenemos que aprender, hermanos, a escuchar la voz de Dios. Este libro es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. Pero no podemos entender lo que Dios nos habla si nosotros no leemos la Escritura. David se acercó al sacerdote. Miren, el efod era una especie de túnica, y aquí llevaba un pectoral, y en el efod había unas piedras preciosas. Cada piedra preciosa representaba una tribu de Israel. Y David le dijo, miren, y David no se acercó a uno de sus hombres, O sea, David no fue con uno de sus hombres o con el que más se llevaba, sino que dice que fue a buscar a ¿quién? El versículo 7. ¿A quién buscó? Al sacerdote, porque el sacerdote era el único que podía tener contacto con Dios. Por eso hoy en día la Iglesia Católica sigue con esta idea, que el sacerdote es el que intercede por él. No, hermanos, porque es una idea del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el sacerdote era el único que podía tener comunicación con Dios y se la transmitía a la persona. O el sacerdote les decía: trae este sacrificio para Dios. David fue a ver a la persona correcta.
y buscó la fuente correcta para encontrar respuesta a sus problemas que está viviendo. Yo a lo mejor ahí me catalogan de ser muy insistente en esto, pero ahí es donde yo a veces sí difiero con el buscar el psicólogo, porque el psicólogo, ¿qué te va a decir de tus problemas? ¿Quién tiene la culpa de tus problemas? Los demás. Todo el mundo. Hasta mi abuelito, que ya sabe Dios qué será de sus huesos. Todo el mundo tiene la culpa, pero tú no tienes la culpa. Tú eres el resultado de las malas decisiones del pasado, de tus antecesores. Y entonces tienes que andar buscando, lo mismo que decíamos hace un momento, andar buscando para poder declarar y poder perdonar a la gente que ya no está, para que entonces tú puedas seguir tu vida. Pero la Biblia no dice eso, hermanos. Si yo me voy a la fuente equivocada, mi problema de alcoholismo no fue por mi culpa. Si yo voy a ver a un psicólogo, me va a decir, no, pues fue culpa de tu papá tomaba mucho. Pero fíjense nada más la gran incongruencia, porque dicen, hablando religiosamente, dicen algunos hermanos que son maldiciones generacionales. Pero yo les quiero decir que mi abuelo, papá de mi papá, no tomaba ni gota de alcohol. Y todo lo que no tomó mi abuelo se lo tomó mi papá. Y lo que le faltó me lo tomé yo. Pero él no tuvo la culpa de que a mí me gustara el vino, de que me gustara la bebida. Dice la Biblia que yo soy responsable de mi pecado. Yo soy responsable, hermanos, de lo que yo haga. Esa es la fuente correcta, eso es lo que dice la Biblia. Yo soy el que tengo que pedirle perdón a Dios. Yo soy el que tengo que buscar a Dios. Yo no tengo que andar buscando a alguien que intermedie entre el espíritu de mi papá y el mío para pedirle perdón y perdonarlo, porque por culpa de él yo tuve problemas del alcohol. No, hermanos. Eso es una falsedad. La fuente correcta es la Biblia. Y David fue a la Escritura. David fue a hablar con el sacerdote. Dios le habló a través del sacerdote Abiatar y le dijo, sí, haz esto, es lo correcto. Esa es la forma, hermanos, en que nosotros esperamos el cumplimiento de una promesa de parte de Dios. Alimentándonos con la Escritura, fortaleciéndonos con la palabra. Mucha gente se desanima porque de verdad, hermanos, yo no quiero herir susceptibilidades ni nada, pero yo les puedo asegurar, hermanos, que un 60-70% de la gente que vamos a una iglesia cristiana, en la semana no agarramos la Biblia, pero para nada. A menos que esté en la bolsa y la tengas que sacar para poder echar más cosas, pero si no, no toma la Biblia. No leemos la Biblia, no oramos a Dios. Y entonces vienen los problemas, porque la gente piensa que Dios es el mago de la lámpara, que así como le frotes, va a salir y te va a cumplir el deseo. Pero Dios te promete algo y te lo va a cumplir. Pero el tiempo es de Dios. Amén. Mientras llega el cumplimiento de la promesa, si hay que llorar, llora. Pero lo que sí quiero decirte, hermanos, que no debes dejar de hacer es buscar a Dios a través de la palabra. Ahí encuentras la respuesta de Dios a todas tus interrogantes, a todas tus dudas. Y dice la Biblia que si a alguien le falta fe, que se la pida a Dios, que Él te la va a dar. ¿Creemos esto, hermanos? Amén. Vamos a orar, ¿sí? Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias porque nos permites tener este tiempo para meditar en ella. Señor, hoy en nuestro país está eligiendo a los gobernantes. Sabemos que tú ya tienes destinado a quienes estarán al frente de los diferentes lugares de liderazgo. Nosotros oramos porque haya paz al momento de votar, porque haya seguridad en las personas que emitirán su voto, y también, Padre, porque tú guardes y cuides a cada uno de los candidatos que hoy estarán siendo propuestos o siendo votados. Nosotros oramos, Señor,
porque nos des la paciencia para esperar tu promesa, para esperar el cumplimiento de ella. Señor, nos has prometido que tú estás con nosotros y nosotros lo creemos. Por eso hoy confiamos en ti, porque dice tu palabra que maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros confiamos, Señor, en que tú nos seguirás gobernando a nosotros y tú seguirás rigiendo nuestra vida y nuestra iglesia. Guarda, Señor, a tu pueblo, sobre todo de las malas decisiones de algunos gobernantes, Señor. No permitas, Padre, que tu iglesia, que tu reino, Señor, sea afectado por estas decisiones. Guárdanos, Señor, y gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ya.